Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios, para que la gloria sea siempre para Dios. Deseo de todo corazón que cada bendita palabra de vida, que es una riqueza y es un tesoro que Dios nos está permitiendo con su bendita boca, llegue como una espada de doble filo hasta penetrar las coyunturas, la carne que quemamos en el bautizo, y pueda tocar ese bendito corazón de carne que nos puso nuestro Señor para poder discernir y comprender el amor y el bendito camino, el pacto que tenemos nosotros. Me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 17. He orado por todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, como nos lo manda Dios, por todos los suscriptores, por todos los que van dando un seguimiento en Brasil, en España, en Perú, en Estados Unidos, en México y en todas partes del mundo. Saludos a mi hermano Javes Mills, que nos ha comentado. Saludos a Nilton Almeida también, con todo mi corazón, recordándoles, bendito pueblo de Dios y benditos hermanos, que su siervo pone contactos siempre para que por medio de WhatsApp o por medio de vía telefónica, con la tecnología que Dios nos ha permitido hoy, esté yo a su servicio para cualquier duda. Así que continuemos con la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Ayer no terminamos el versículo 22. Recordemos que la bendita palabra nos está enseñando de este bendito pacto que trajo Dios por medio de Jesucristo, el cual quitó el pecado del mundo, esta bendita sangre de su Hijo, que nos trajo la perfección, nos trajo el pacto verdadero, nos trajo lo que era una sombra y nos hizo participantes de las verdaderas riquezas. Por eso ayer decíamos que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Entonces, ahí nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana, purificados los corazones de mala conciencia, porque efectivamente Dios nos da esta bendita riqueza de no quitarnos la conciencia de nuestras antiguas vidas, de lo que hicimos cuando estuvimos en el mundo. Eso no nos lo borra, eso no nos lo quita. Yo, de hecho, como siervo de Dios, recuerdo desde que tengo uso de la razón, con mis facultades mentales, desde que era niño, todas mis acciones, cómo fui creciendo, mis actos, el comportamiento con mis padres, con mis amigos, mis pensamientos. Después de joven, toda esa vida que Dios me permitió vivir sin Él, con una vana manera de vivir, ajeno a los pactos, ajeno a este camino, y Dios, en el momento que me llamó, no me quitó todo eso precisamente, bendito hermano y bendita hermana, para limpiar nuestras conciencias de la antigua vida, de la vieja criatura, y ser una criatura nueva y tener mi conciencia tranquila. Recordemos que la conciencia, bíblicamente, Dios nos da la enseñanza que es el libre albedrío que nos ha dado para poder discernir entre el bien y el mal. Y recordemos, benditos hermanos, bendito pueblo de Dios, que únicamente hay dos creaciones con las cuales Dios nos dio libre albedrío, que son ángeles y seres humanos. Y esas dos creaciones que le han fallado a Dios, no todos, pero sí la mayoría. Aquí, sobre todo abajo, arriba en los cielos, la tercera parte, con ese libre albedrío que nos ha dado, que es la conciencia. Todo lo demás, bendito hermano y bendita hermana, que Dios ha creado, lo ha creado con un chip, lo ha creado no con una conciencia. Animales y todo lo que existe actúan de la misma manera, están diseñados y cableados para actuar de una manera, pero a los que nos ha dado conciencia, libre albedrío, que son ángeles y seres humanos, es para que voluntariamente
entreguemos nuestras vidas a amar al Señor de arriba y no al de aquí abajo. Que por voluntad propia yo esté a los pies de Cristo Jesús, por voluntad propia. Por eso es que va a haber un lago de fuego, una vida eterna, por eso es que hay maldiciones y hay bendiciones. Ahora, la conciencia, recordemos, bendito hermano, que la tenemos que tener limpia desde el momento en que participamos del llamamiento santo, en el momento que fuimos purificados con la sangre de Cristo Jesús, como en alguna ocasión Pablo daba testimonio a los corintios cuando llegaban a querer engañar a este pueblo, falsos apóstoles, que Pablo les dice y les da testimonio: yo estoy tranquilo con mi conciencia delante de Dios, de mi ministerio, de cómo me he conducido y cómo me he conducido con ustedes. Acuérdese también, yo le decía y le tocaba algunas citas bíblicas la vez pasada, que alguna ocasión cuando a Cristo Jesús se acercaba ese pueblo insensato, el primer pueblo, los fariseos, se acercaban con una ramera encontrada en adulterio y traían piedras para lapidarla, y se acercaron con el Señor, le dijeron: Señor, la hemos hallado en adulterio, ¿qué hacemos? Y Cristo Jesús, cuando escribía en el polvo de la tierra, se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice la palabra que cada uno, acusado por su conciencia, se fue y nadie tiró la piedra sobre esta mujer. Entonces, nuestra conciencia, bendito hermano y bendita hermana, es el no ser hipócritas, de ir a una congregación en este pacto y de aparentar algo que no hago fuera, algo que no hago cuando estoy fuera de la congregación. Hipócrita, ¿no? Que yo sepa que no estoy actuando, que no tomé mi cruz, que me falta todavía ciertos mandamientos por hacer. No puedo. Este cristianismo, recordemos que es perfecto y es por fe, es por la presencia de Dios. Entonces, las conciencias de nuestros corazones debe de estar limpia. Lo malo, dice, por eso dice: purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Ya fuera el pecado, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, el agua física, que como una parábola, como ejemplos que pone Dios del bautizo, claro que no me limpia el cuerpo. El agua verdadera, el agua pura, es, como dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahí cuando dice sed de justicia, está hablando de un agua. Y esa agua bíblicamente es el practicar la palabra de Dios. Es el que me exhorten, el que me amonesten, el que me enseñe la palabra y practique, porque la práctica de la palabra es la bebida. Fíjese lo que dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Sed de justicia. Sed de hacer las cosas de Dios, de practicar la palabra de Dios. Esa es justicia. Ahora, esa es la sed que yo debo tener. Yo estoy practicando los mandamientos cuando vengo a la prédica, cuando vengo a escuchar y me voy al gimnasio, que es el mundo, a practicar la bendita palabra de Dios. Estoy tomando agua. Entonces, eso es lo que me purifica, porque ya hemos visto, yo le he puesto ejemplos, parábolas, para poder entender. Yo estoy, por ejemplo, ocupado en los mandamientos de mi Dios, que es amar a Dios, que el amar a Dios me enseña a salir del mundo, y amar a mi prójimo es el ministerio. Entonces llega Satanás y yo estoy purificándome con esa agua limpia, me estoy purificando con esa agua pura, que es la palabra de Dios, y estoy haciendo, y no tengo tiempo para atender a Satanás. Es una riqueza que Dios nos ha dejado. Cada mandamiento que Dios nos ha dejado y que nosotros lo vamos practicando, y cada mandamiento me va purificando hasta ser una criatura a imagen de Dios, hasta llegar a tener la imagen de Cristo, hasta llegar a ser, como dicen Timoteo, como dicen Pedro, cómo debe de ser el obispo,
casto, irreprensible, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su casa, no dado al vino, marido de una sola mujer. Los requisitos de un varón perfecto, de un sacerdote, el día de hoy en este pacto, por el sacrificio que vino a ser perfecto, y este bendito pacto que trajo la perfección por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, con fe, confiadamente a Dios, porque yo sé que el acercamiento que yo puedo tener con Dios es sin pecado, el pecado no, y confiadamente es decir, ahora tengo el fuego, ahora tengo el Espíritu para que Dios sea mi amigo y pueda yo guardar este bendito depósito que tengo todo momento por la fe mientras esté aquí en el planeta Tierra, en este pacto nuevo. Recuerde que Hebreos nos está dando la comparativa, bendito hermano y bendita hermana, del primer pacto como una sombra para que viniera lo verdadero. Dice en el versículo 23, mantengámonos firmes, aquí está nuevamente, firmes es no resbalar, no desmayar, no tropezar, no caer, firmes, sobre todo cuando ya tenemos un crecimiento espiritual, cuando ya somos ministros, firmes en la fe, firmes en la obra de Dios, firmes en la cruz. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Hoy te le voy a decir lo que es fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra fluctuar también viene en otra parte, que no seamos como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Fluctuar es, ahora cambio a otra iglesia, ahora me voy con los pentecostales, ahora me voy con los bautistas. Mira, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión yo le decía a los hermanos por medio de la palabra, a ver hermano y hermana, aquí puedes dar testimonio en el año que tú tienes o en los 4 meses que tienes o etcétera, el tiempo que tengas. Puedes dar testimonio del poder de Dios y de lo que ha hecho en tu vida. Sí, hermano, entonces no andes fluctuando, no andes buscando. Si tú te estás dando cuenta que aquí en este lugar Dios te está haciendo una nueva criatura, que estás pudiendo caminar en el mar, que estás entendiendo la palabra, no andes fluctuando, no te vayas. Y dice, por todo viento de doctrina, dice en Hebreos más adelante, por todo viento de doctrina como niños fluctuantes, porque el viento es Satanás. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, ya hemos dicho que muchas iglesias están judaizadas, muchas iglesias están en la carne, muchas iglesias tienen la ley, pero no tuvieron fe. ¿Por qué no tuvieron fe? Porque les pareció dura la palabra de la cruz, porque les pareció dura la palabra sacrificio, porque les pareció dura la palabra muerte, separación del mundo. Y claro que llegaron otros y les dijeron, no, tú ya eres de Dios, no te preocupes, bájate de la cruz, Dios es amor, y los volvieron en carne. Entonces, no seamos fluctuantes, bendito hermano, y mantengámonos firmes sin fluctuar aquí dice, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza. Porque la profesión de nuestra esperanza, el trampolín que nos lleva a la vida eterna, es el amar al prójimo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, toda la bendita palabra de Dios nos enseña que para poder entrar a la vida eterna se necesita haber trabajado en esta bendita herencia, en este bendito campo que nos trajo Cristo Jesús, que es bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas, bienaventurados los pies que van a dar testimonio del camino, bienaventurados los pies que llevan pan, que llevan agua, bienaventurados los pies que caminan como nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el trampolín que nos lleva a la vida eterna. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, el ser llamado no es la salvación. El ser llamado es participar. Es que me perdonó los pecados, es que me dio las riquezas para participar por fe y vencer, como dice en Apocalipsis. Y al que venciere, le daré la corona de vida. Y al que venciere,
le daré del árbol. Y al que venciere, le daré a conocer el nombre de mi Dios. Al que venciere, al que venciere. Así que la salvación, sí, es un regalo, pero tengo que echar mano. Ahora, yo soy llamado, entonces, si estoy en una buena congregación donde Dios me esté hablando, y claro, yo tengo un corazón humilde para escuchar, entonces lo que se me enseña es que fui llamado para que me den una forma, para discipularme, para enseñarme el camino, para estar en manos del alfarero conforme a la fe y conforme vaya practicando yo los mandamientos que me van alejando del mundo. Y una vez que termino mi discipulado, entonces ya tengo yo el ministerio que me va a dar un fruto para ir a la vida eterna. Porque los que no alcanzaron, como dijo Pablo, ¿verdad? Puestos los ojos en la meta, corran con paciencia la carrera, los ojos puestos en la meta. Y la meta que debe de tener aquí cualquier cristiano es el ministerio, es llegar a la estatura del varón perfecto, es purificar nuestros corazones, es mantenernos firmes sin fluctuar nuestra profesión, que es el ministerio precisamente, porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que uno de los ejemplos, Pablo, decía, si no hay resurrección, comamos y bebamos. ¿Por qué estoy peleando yo con leones? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy padeciendo naufragios, hambre, desnudez? Porque si no hay resurrección, ¿para qué estoy exponiendo mi vida? ¿Para qué estoy cargando con la cruz? Mejor comamos y bebamos. Entonces, yo le digo, bendito hermano, que la esperanza es el yelmo de la salvación, que la esperanza por lo cual yo sacrifiqué todo mediante el fuego de Dios, mediante la fe, y dejé toda la vana manera de vivir que recibí de mis ancestros, que recibí del mundo, y empecé una vida con una cruz, con oposición, con que el mundo me aborrecía, con vituperadas, no me importó, porque yo tengo la mirada puesta en la esperanza, en el galardón. Y sé perfectamente bien, por la bendita boca de Dios, que es la Biblia, que los que van a la vida eterna son los que trabajaron 6 días aquí, como ya lo he venido diciendo yo, con parábolas desde el Antiguo Testamento, para que estén en el reposo. 6 días trabajó Dios, 6 días trabajó como una parábola el pueblo, y el séptimo reposó. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todos los que trabajamos, todos los que cargamos con la cruz, vamos a ir a la vida eterna como aquella parábola de Lázaro y el rico. El rico que hacía banquete con esplendidez y tenía amistad con el mundo, y el mendigo que estaba con llagas, deseando las migajas, pero después, cuando hubo la cega, uno se fue al seno de Abraham y el otro se fue para abajo. Entonces, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos las ha prometido. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo no voy a dudar nunca de esta bendita esperanza que Él me prometió, que es la vida eterna, y le voy a decir por qué no voy a dudar. Gracias a Dios, cuando me llamó, era un niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero Dios, mediante la fe, me fue dando mandamientos, y detrás de cada mandamiento, sin ver, había una promesa, que yo no la veía, nada más me lo prometía. Ahora, yo empecé a practicar los mandamientos, y en el momento en que Dios quiso, me empezó a mandar las bendiciones, conforme fui practicando, hasta alcanzar la estatura y poder caminar en el mar, y poder tener la palabra en mi corazón, y poderme gozar y deleitar en esta vida, y poder ver de dónde me sacó Dios. Entonces, si ya al crecimiento que yo tengo o que usted tiene y Dios le ha dado, ¿por qué va a dudar? Porque muchos dudan. Y la mayoría de los cristianos que están en el mundo están dudando de que hay un lago de fuego y de que hay una vida eterna. Están dudando. Porque así lo dicen Romanos, los que hemos dado un seguimiento, lo dice muy claramente en Romanos 10, capítulo 9 y 10, que si confesares
que Jesús resucitó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿qué es creer que Cristo resucitó? Creer que Cristo resucitó es creer que va a haber un juicio, que hay vida eterna y que hay lago de fuego. Y yo le digo, así como el rico y el mendigo, el rico quiso banquete y fue incrédulo, y cuando vio que era realidad el castigo eterno, mandaba decir, por favor, ve y tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar. ¿Qué le dijo a Abraham? A Moisés tienen, la ley la tienen. No, Señor, no, la tienen como yo la tuve y no creyeron, pero si mandas a alguien de aquí van a creer, ¿no? Escrito está, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, vamos por esa esperanza, porque fiel es el que nos ha dado todo. Fiel es Cristo. Y yo le digo, si Dios no escatimó a su Hijo Jesucristo y nos lo dio para ser salvos, ¿cómo no nos va a dar todas las demás promesas, incluyendo la vida eterna? Esa bendita esperanza por la cual hay muchos testimonios, que lo vamos a ver en el versículo 11, en el capítulo 11 de Hebreos. También de igual manera, todos los que tienen la mirada puesta, bendito hermano y bendita hermana, en esa esperanza, pues han sacrificado todo. Bueno, entonces, no nos dejemos mover de esta profesión. Dice en el 24, y esto es un mandamiento que tenemos que tener, fíjese bien, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjese bien qué palabra tan más maravillosa. Esta es la familia, este es el amor. Claro que este fruto, bendito hermano y bendita hermana, únicamente yo lo puedo hacer si tengo a Dios adentro, porque Dios es amor. Y este fruto es únicamente el que está firme, el que persevera, el que no está fluctuando, el que está con esta bendita esperanza. Ahora, considerémonos unos a otros. Aquí está para estimularnos. Fíjese qué mandamiento de familia. Primero, para poder entender bien, le voy a dar testimonio alguna ocasión de hace mucho tiempo, de una iglesia apóstata, donde yo estuve en un tiempo donde no había el verdadero amor, y recuerdo que el representante, una vez que daba palabra, me decía, voltea a ver a tu hermano y dale un abrazo, dale la mano y dile que lo amas. Eso lo siguen haciendo en muchas congregaciones, ¿verdad? Y así también Dios dijo, este pueblo me honra de labios para afuera. Pero el verdadero amor, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, el verdadero amor que proviene de Dios es como dijo Cristo, y no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Y poner la vida, el amar yo a mi madre, el amar yo a una persona que se deje amar, es porque tomé mi cruz, es porque sacrifiqué todo para poder ser un instrumento de Dios y poder estimular. Y fíjese bien, la palabra estimular. Meditemos en las palabras que Dios pone. Cuando un cuerpo está, por ejemplo, mucho tiempo inactivo, en cama, 2, 3, 4 años sin moverse, y sana y quiere caminar de repente la persona, no puede porque los músculos y los tendones pues ahora sí que no tuvieron funcionamiento y de cierta manera se endurecieron. Ahora, hay que trabajarlos y hay que estimularlos para que vuelvan a caminar. De igual manera, el estímulo para un hermano, considerando que yo también era un niño, considerando que está Satanás en el mundo, considerando que mientras estemos en este cuerpo estamos en peligro, considerando que Dios los llamó y que Cristo Jesús los compró y que son el cuerpo, considerando que tengo un mandamiento de Dios de dar el don en provecho común, considerando eso, entonces voy a estimular con la palabra, con ánimo, con ejemplos,
voy a estimular al amor, voy a estimular para que los hermanos y las hermanas que no tienen mucho tiempo sacrifiquen lo que tengan que sacrificar y entreguen sus vidas a Dios para poder ser instrumentos, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, para poder alcanzar el ministerio. Por eso dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor. Porque el amor, vuelvo a repetir, bendito hermano, es dar por gracia lo que recibí por gracia. El amor es dar la vida. El amor es haber tomado mi cruz y ser luz, ser sal y dar por gracia lo que recibí por gracia. Pero claro que para eso hay que estimularnos mediante el amor, hay que darnos ánimo, hay que trabajar, hay que enseñar la bendita palabra, porque todos somos llamados para ser real sacerdocio. Recuerde que estamos hablando de un pacto nuevo, de un pacto que trajo Cristo Jesús, en donde el primer pueblo, pues, no se podía estimular para el amor, porque el primer pueblo no tuvo el privilegio de ir a todas las naciones a predicar el evangelio, con ejemplo caminando en el mar, en la cruz. No, sino fue únicamente un simbolismo, una preparación, pero cuando llegó Cristo Jesús nos trajo esta bendita bendición, y todo lo que usted haga para la obra de Dios, todo lo que usted haga por las ovejas, pues va atesorando en donde no hay ladrón y polilla, va atesorando para la vida eterna. Entonces, eso, pero hoy en las iglesias, ¿cómo se van a estimular si van cada domingo o se ven o no se ven? Porque luego pasan, yo conozco congregaciones, no voy a decir nombres, ¿verdad?, que por teléfono dan palabra y ni siquiera las ovejitas las conocen. Digo, yo le he dicho aquí, hermano y hermana, claro que ahí están mis contactos, claro que yo puedo dar palabra, pero para que el Espíritu Santo lo convenzca y salga del mundo y pueda darle su vida a Dios, ¿verdad? Y podamos estar juntos. Entonces, no por siempre es palabra y palabra por teléfono. Para poder cumplir con este mandamiento, debemos de estar juntos, debemos de estar todos los días juntos. Es por eso que está la apostasía. Entonces, estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque recordemos que la buena obra solamente la puede hacer Dios. Esta bendita obra de la que nos está hablando es el campo que Dios nos trajo como herencia por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de evangelizar, la obra de apacentar, la obra de cuidar al rebaño, la obra de ofrecerles sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Dice en el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, aquí muchos tuercen la escritura porque dicen, yo no me he dejado de congregar, me congrego cada sábado, cada domingo. No, hermano y hermana, no. Aquí está hablando todos los días. Mire, yo le ponía un ejemplo la vez pasada y se lo voy a volver a poner nuevamente. Yo le pregunto, ¿qué sería más difícil? ¿Aprender toda la sabiduría de Dios? ¿O ser ingeniero o arquitecto? ¿O ser licenciado? ¿O ser administrador de empresas? ¿O ser un buen chef? ¿Qué sería más difícil de esas dos profesiones? ¿El llegar a tener una profesión o el llegar a tener toda la sabiduría de Dios y la comprensión en mi corazón? Bien, si usted contestó que la Biblia, contestó bien, porque por ahí vea que en el mundo hay muchos arquitectos, licenciados y muchas profesiones y mucha sabiduría del mundo y mucha filosofía, pero muy pocos seres humanos tienen la palabra de Dios en el corazón. Ahora fíjese bien, si para poder tener una profesión en el mundo necesito desde los 3 años empezar a ir al kinder, por 3 años, y luego, por lo menos aquí en México,
No sé si en otros países, pero aquí en México así es. Y luego, a la primaria 6 años. Y 6 años desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Bueno, eso era lo que yo cuando iba a la primaria salía a 8, 9, 10, 11, 12, 4 horas y media diarias, más aparte las tareas, más aparte el estudio, póngale por lo menos 6 horas diarias en la primaria durante 6 años. Luego la secundaria. Yo recuerdo que entraba a las 7 y salía a la 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Eran ya 6 horas. 6 horas diarias, nada más los sábados y los domingos no, pero 6 horas donde también tenía que hacer tareas, trabajos, lectura. Ahora, llevamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Llevamos hasta la secundaria. Ahora, 3 años de preparatoria son 12, 13, 14, 15. Contando los de kinder, ¿eh? 15 años. 3 años de preparatoria. De igual manera, todos los días por horas. Y luego, la universidad. Ahora sí que ahí me lleva 4, 5, 6 años dependiendo de la carrera que yo quiero, la profesión que yo tenga, pero casi es todo el día. Entonces estamos hablando en 15, 16, 17, 18, 19, casi 20 años para poder tener una profesión. Ahora yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuánto tiempo le invierte usted a la palabra todos los días? Sí, o sea, esto es una profesión. Esto es, para aprenderlo se necesita la cruz, se necesita hambre, se necesita sed, se necesita estar conectado. Recuerde, el que busca encuentra. Entonces, aquí se requiere, no dejando de congregarnos, es que en una congregación no debe de haber como hoy, ¿verdad? Porque esto no es bíblico, escuelas bíblicas, eso no es bíblico, eso no viene aquí. Viene la palabra discípulo, que es alumno, y la palabra maestro, o la palabra cuerpo de Cristo, o la palabra siervo de Cristo, para dar por gracia y enseñar, pero no con escuelas teológicas, para dar diplomas, no. Una verdadera iglesia debe de tener las puertas abiertas desde cualquier hora a cualquier hora. Y no se debe, una iglesia verdadera de Dios, no se debe de adaptar a los horarios que yo pueda tener por atender negocios. No, me debo de adaptar a los horarios de la ovejita. Porque si una ovejita viene del mundo con trabajo y me dice, es que, ¿sabe qué? Yo no puedo más que a las 8 de la noche, yo no le voy a decir, es que aquí a las 8 no, es que aquí la palabra es de tal a tal hora. No, yo me tengo que adaptar, tengo que dar mi vida, tengo que amar a esa ovejita y adaptarme en lo que va teniendo un crecimiento y va dejando, adaptarme, porque soy un sirviente y un sirviente trabaja todo el día como Cristo, como Pablo. Entonces, una verdadera congregación tiene las puertas abiertas de un hogar o de una plaza o de un parque, no sé, en donde se enseñe la palabra, y en todo horario la ovejita debe de encontrar leche, debe de encontrar comida en todo horario. Y ya depende de la ovejita, porque yo le voy a enseñar a la ovejita que no se deje de congregar, porque hoy se les dice esto y van a decir, pues, ¿en dónde? Si la iglesia donde yo voy nada más es cada domingo, o son 2 veces a la semana, o es por teléfono, o es por YouTube, pero no hay un lugar donde me abran todos los días las puertas y que hora tras hora haya palabra. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, cómo está la apostasía el día de hoy. Y yo le vuelvo a recordar y le vuelvo a repetir. Aquí las puertas están abiertas para todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Y de igual manera, usted está en España, en Estados Unidos, véngase para acá, aunque no tenga trabajo. Aquí Dios nos provee, aquí usted véngase a preparar, tire todo a la basura, bendito hermano, y véngase a preparar estos últimos tiempos para estar en la vida eterna. Y que sea salvo usted y su casa. Bueno, entonces dice, no dejando de congregarnos. Dice, fíjese bien, en aquel entonces, como algunos tienen por costumbre. Si en aquel entonces ya estaba el que amaban más las tinieblas y que los jalaba más el yugo del mundo, la carne, ahora imagínense hoy que es la apostasía. Dice, sino exhortándonos unos a otros,
exhortándonos, hermano, recuerde que esta es una escuela, hermano, recuerde que usted no va a poder llegar a ser maestro o siervo de Dios si usted no mete su alma, su cuerpo, su tiempo. Recuerde, bendito hermano, el primer mandamiento. Si no podemos cumplir con el primer mandamiento, no puedo hacer ningún otro mandamiento de los 800. Y el primer mandamiento es amar a Dios con toda mi mente. Ahí está. Ponga atención. Con toda mi mente, ¿qué es? Desconectado del mundo. Con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Ahí está, bendito hermano, exhortándonos a que fuimos comprados a un precio muy alto. ¿Para qué? Para ser formados. Entonces, no dejando de congregar. Claro, yo le he enseñado, ¿verdad? Bendito hermano y bendita hermana, que aquí se tiene paciencia con la gente que todavía no tiene un crecimiento, que tiene negocios, que tiene todavía arraigados esos dioses, que aquí no crea que llegan y no, ya no vayas, ya, cero, no. Se les tiene paciencia, pero sí se les enseña a permanecer en la vid, a que por lo menos empiecen con 1 hora diaria, por lo menos. Y ya poquito a poco, Dios les va dando conocimiento, y si tienen fe, poco a poco el poder de Dios los va alejando y le van dando más tiempo a Dios. Bueno, exhortándonos. Dice, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, yo creo, bendito hermano y bendita hermana, que muchos dicen, gracias por un día más, bendito Padre. Yo le digo algo, si usted está en la cruz, si usted verdaderamente está amando, si usted verdaderamente está haciendo la obra de Dios, sí puede decir, gracias por un día más. Pero ¿sabe qué? Hay muchos cristianos que no aprovechan, es un día menos para cada cristiano. Un día menos porque cada día que pasa se acerca la llegada de Cristo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, nuestra vida que nos ha dado Dios es como humo. La vida que nos ha dado Dios y la oportunidad que nos ha dado Dios es para poner diligencia, porque es como la hierba, que apenas se ve y el día de mañana ya no está. Que Dios es eterno, que los años que ha dado al hombre para que vivamos son cortitos. Entonces, aprovechemos bien el tiempo y más, bendito hermano y bendita hermana, que ya está todo a la mesa, proféticamente, ya está todo preparado para que en cualquier momento llegue nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a la iglesia, a cegar, ya. Entonces, yo por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, usted está en España, en donde está en Perú, ¿sabe qué, bendito hermano? Véngase, vea cómo le hace, consiga si verdaderamente tiene temor, salga, deje el mundo y véngase aquí a participar de la obra, véngase a participar y a prepararse, véngase a atesorar, véngase a preparar, véngase a que Dios lo moldee para quedar preparado y para poder ir a la vida eterna. Porque ya el tiempo se acerca, ya, como dice, ya basta de haber, de hacer lo que les agrada a los gentiles, ya basta de ir tras la vanidad, ya basta. Bien, dice en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, como veníamos aprendiendo también desde el primer pacto, que el sumo sacerdote entraba a abogar por los pecados de ignorancia, que yo le expliqué en enseñanzas pasadas cuál es un pecado de ignorancia, cuál es un pecado de tropiezo y cuáles son los pecados que no son perdonados por Dios. Ahora, aquí en este versículo meditemos lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Voy a poner de ejemplo a Adán y Eva. Adán y Eva pecaron voluntariamente. ¿Por qué pecaron voluntariamente? Porque una vez que recibieron el conocimiento de la verdad, cuando Dios les dijo, el día que comas de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás,
puedes comer de todos los árboles del huerto que están en el huerto, menos de este árbol. ¿Entendiste? Sí, amén, gloria a ti, Señor. Ok, les vino la prueba de Dios, ¿verdad? Y Eva le dijo muy claramente al enemigo, de todo árbol podemos comer, pero de este árbol no podemos comer, porque el día que comamos ciertamente moriremos. O sea, ella sabía, tenía el conocimiento. Ahora, que fue engañada y voluntariamente comió por el fruto de la codicia, ¿qué pasó con Adán y Eva? Dios los expulsó del Edén. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el que conoce el mandamiento y lo transgrede por culpa de una flecha incendiaria, por culpa de agradar al hombre, por culpa del mundo, por culpa de un falso profeta, de un falso hermano, de una falsa congregación, de mi esposa, de no sé, ¿verdad? Que me quiera hacer pecar y transgredir la fidelidad que le debo a Cristo Jesús y a Dios. Fíjese bien lo que está diciendo aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, ya no queda más sacrificio, ya no puede estar Cristo Jesús abogando. Bastó, recuerde, bastó un sacrificio, una muerte para traer la perfección. Bastó la sangre de Cristo Jesús para quitar el pecado del mundo. Bastó un sacrificio. Eso grábeselo. Eso, bendito hermano y bendita hermana, es que vino el pacto de la perfección. Claro, a los que tienen fe. Porque aquí habla del pacto de fe. Por eso hay muchos que no tienen fe, que terminan judaizados, que terminan en la carne, que terminan con la ley, pero que la ley se enseñorea y no la pueden hacer. Ya no queda más sacrificio. Y recuerde, el sacrificio lo hizo Cristo por nuestros pecados. Murió una sola vez. ¿Y qué dijo Cristo? Vete y ya no peques más. ¿Por qué, Señor? Porque te he traído el fuego. Porque te he traído la presencia de Dios. Porque te he traído a mi Padre para que no peques. Ahora, acuérdense que vimos ya en Hebreos capítulo 6, a los que han dado un seguimiento, que dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y de la buena palabra de Dios y recayeron, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ya no queda más sacrificio. Bien, dice en Primera de Juan también que el que practica el pecado es del diablo. Acuérdese bien, bendito hermano y bendita hermana. Mire, Dios no es legalista, como muchos dicen cuando predicamos esto. Sí, yo le he dicho, ¿puedo yo tropezar voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad? Sí, David lo hizo. David sabía perfectamente bien que el no ir a la guerra era un pecado, lo sabía. No fue, tuvo pereza. Y claro que por ese pecado le vino otra concupiscencia y pecado y ya no se dio cuenta, pero fue perdonado. Recordemos que ya vimos, para poder concordar, los que recayeron, esto quiere decir, yo peco, cometo un pecado y se me exhorta, se me amonesta fuertemente porque tropecé y soy perdonado, pero ya no puedo practicar, ya no lo puedo volver a hacer. Yo le digo porque también he tenido, gracias a Dios, aquí, pues la presencia de Dios para saber qué pecados son perdonados y qué pecados no son perdonados. Yo le digo, no voy sin nombres, pero aquí, en esta congregación, alguna vez un representante, ya puesto por Dios y no por mí, cometió un pecado grave, pero fue seducido y en el momento tropezó, en el momento se cegó, en el momento. No lo hizo predestinando el pecado, no lo hizo pensándolo, no lo hizo como preparando ese pecado y esa concupiscencia, sino tropezó con la seducción, ¿sí? Lloró amargamente, perdió su ministerio, Dios le mandó castigo, lloró amargamente y después de un tiempo considerable, Dios le regresó nuevamente y créame
que muchas ocasiones los castigos que manda Dios duelen para no volverlo a hacer. Es un amor de Dios. De hecho, lo vamos a ver también en Hebreos sobre el castigo de Dios. ¿A quién castiga y por qué castiga? Ahora, créame que esto le sirvió a este siervo, porque hasta ahorita, gracias a Dios, sigue con temor. Ahora, otra vez, ya le expliqué bien esto, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, el mandamiento, de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados. Acuérdese que en el Antiguo Testamento sí, tenían el conocimiento de la verdad, pecaban, llevaban el animalito al sumo sacerdote, abogaba cada año y el pueblo volvía a pecar y volvía nuevamente a sacrificar, ya lo vimos. Pero con este sacrificio que nada más fue uno solo, bastó para traer la perfección, para traer el Espíritu Santo, para llevar una vida santa y perfecta delante de Dios. Dice, entonces, ¿qué pasa con este tipo de cristianos incrédulos que no tuvieron fe? Fíjese lo que pasa. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Qué palabra tan más fuerte! Recuerde que viene en el Nuevo Testamento, bendito hermano y bendita hermana. No lo digo yo, está escrito. Y créame que lo que está escrito no se puede violar. Dios lo cumple. Ahí por ahí en Deuteronomio, los que han leído, creo que es en el 28, 29, por ahí así, Dios usa 3 capítulos muy largos para hablarle al pueblo de la bendición y la maldición. Y claro, nos ha dado libre albedrío. Uno escoge la maldición o la bendición. Ahora, ¿cuál es esa horrenda expectación de juicio? Expectación, porque expectación es que hay espectadores que podemos ver la ira de Dios sobre los que no guardaron o los que más bien después del conocimiento voluntariamente se bajaron de la cruz y se dejaron rascar el oído o fueron engañados. ¿Cuál es esa expectación? ¿Cuál es ese horror? Bueno, yo le voy a explicar. Y está en la Biblia. No hay mayor horror para mí y no hay mayor ira de Dios que cuando un ser llamado que tuvo un crecimiento y que el mismo Dios le quita el espíritu y lo vuelve a regresar al hoyo, o sea, al mundo, abajo, porque la palabra abajo se llama hollar, y lo vuelve a dejar nuevamente en la carne, y lo vuelve a dejar otra vez bajo la potestad de Satanás, pensando que es cristiano, pero en la carne, créame que es el fuego de Satanás que devoró el oro, que quemó la plata, que quemó el espíritu y que quemó todas las riquezas que Dios y Cristo Jesús me habían dado. Lo quemó. Y claro que sin el espíritu no puedo tener las alas. Sin el espíritu no puedo estar crucificado en la cruz. Sin el espíritu no puedo estar en el monte. Sin el espíritu no puedo ser un ser celestial. Entonces, bien, yo le doy gracias a Dios a veces así, bendito hermano y bendita hermana, todos los días en la mañana, yo le digo a Dios, Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por permitirme ser espectador del juicio, de hervor, que ha consumido a los que yo conocí y con el conocimiento después te defraudaron. Gracias, Señor, por esa riqueza y por esa tristeza tan grande, porque de igual manera lloré, de igual manera fue una tristeza ver a un hermano, a un compañero que por años amé y por años estuvo en la congregación, fue claro que después Dios me consoló, pero en el momento
Padecemos, en el momento lloramos. Recuerda, Raquel llora por sus hijos. La iglesia, ¿qué dijo Cristo? El que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Y créame, bendito hermano, que a mí me ha servido ser espectador de cómo todos los cristianos que fueron incrédulos, que dijeron, ay, no creo que pase nada por hacer esto, y después del conocimiento dudaron de practicar el sacrificio o el mandamiento que Dios les dio, cómo los ha dejado, cómo se comportan. Yo a mi alrededor tengo muchos que piensan que son cristianos, pero con sus obras están en el hoyo. Y lo malo, no se dan cuenta. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso aquí habla de, así fíjense, una horrenda expectación de juicio. Y de juicio es que recuerde que la venganza es de Dios. Que el que puede juzgar para quitar el espíritu y para llevar al lago de fuego es Dios. Ahora, una horrenda expectación de juicio y de hervor. Hervor es fuego. De fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí está. Ahora, acuérdense que la Biblia, tanto Apocalipsis como toda la Biblia, habla con simbolismos. No se vaya usted a imaginar que va a venir un dragón con 7 cabezas, ¿verdad? Y que van a venir 4 caballos y el anticristo. No, hermano, toda la palabra son con figuras, son con simbolismos, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que la Biblia siempre nos habla de 2 fuegos. El fuego de un dragón que quema las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, el oro, que es la santidad, la plata, que recuerde, el ladrón no vino sino para hurtar y robar. Ahora, Dios, recuerda, hay 2 señores, uno llamado Cristo que está arriba, y los que lo adoran, lo adoramos en la cruz, los que lo adoramos en el monte. Esto quiere decir fuera del mundo. Y también está, ese es el fuego de Dios, que quema mi carne. Es el fuego de Dios que por fe quema los deseos y las pasiones. Y está el fuego de Satanás que quema el espíritu y quema los deseos espirituales y me lleva con un yugo a la esclavitud y a la cautividad de Egipto nuevamente. Otra vez a las ollas de la carne. Otra vez a la esclavitud. Ahora, vuelvo a repetir, desde aquí empieza el juicio. Y luego al lago de fuego, claro está. Pero desde aquí empieza. Entonces, hay muchos cristianos que piensan que están bien y no se dan cuenta que son del mundo, que están abajo. Bueno, ahí está ya una expectación. Ahora, dice en el versículo 28, ponga atención. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, como en este también, hay pecado de muerte, o había pecado de muerte, y había pecado que no era de muerte. El pecado de muerte eran pecados graves como el adulterio, como el matar, como el no honrar a un padre, a una madre, como el codiciar, la mujer de mi prójimo. O sea, habían pecados de muerte y habían pecados que se saldaban con sacrificios. Ahora, de igual manera, aquí para poder entender nos habla de un pecado de muerte que yo quisiera leerle para que pueda entender bien y irnos a 1 de Juan 5, por favor. Ahorita vamos a regresar ahí, ponga su dedito. A 1 de Juan 5, ahorita le digo, 16. Vamos a empezar desde el 5:16. Y dice así en el 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En el Nuevo Testamento estamos, en 1 de Juan. Entonces, ya aquí en el Nuevo Testamento ya nos está diciendo Dios que hay pecado de muerte, como lo estamos viendo ahorita en Hebreos, que ya no son perdonados. Ahora, vamos a ver cuál es el pecado de muerte aquí mismo en 1 de Juan. Dice, fíjense bien en el 17 lo que dice, toda injusticia es pecado. O sea, injusticia es cualquier transgresión de la ley es pecado. Pero hay pecado
que no es de muerte. Otra vez, hay pecado que no es de muerte. Ahora, fíjese bien, sabemos, en el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? El practicar el pecado. Entonces, como yo le dije, yo puedo tropezar, Dios me puede perdonar, pero si recaigo, estoy practicando ya el pecado. Y aquí lo está diciendo, ¿verdad? Hay pecado que no es perdonado. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, el pecado de muerte es el necio. Es el que se le dijo ya 4, sí. Y mire, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que a pesar de todo esto, yo he tenido la oportunidad de ver la misericordia de Dios como pecados que dejaban la lectura, que dejaban de orar, que no podían venir a la congregación. Todavía Dios los perdonaba dependiendo del tamaño espiritual. Pero ya una vez que usted tiene el conocimiento, una vez que ya tenemos el ministerio, una vez que ya tenemos un tamaño espiritual, ya no se puede, ya no se puede. Ahora, en el Antiguo Testamento era muy importante también que el que violaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos moría cuando era un pecado de muerte. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, cuando Moisés Dios liberta al pueblo judío, al pueblo hebreo de Egipto, recordemos que empieza una época donde todos iban con Moisés para que los juzgara con la ley. Y que su suegro Yepto le dijo, claro, mandado por Dios, porque todo es por Dios, le dijo, ¿sabes qué? Consíguete hombres fieles y ponlos por jueces para que te ayuden en la obra, para que te ayuden y ellos juzguen. Gente obviamente capacitada, puesta por Dios. Así lo dice en la palabra. Y solamente el juicio o algo muy difícil que no puedan resolver los jueces, que lo traigan a ti. De igual manera, el día de hoy, Cristo Jesús es el juez, pero ha dejado a la iglesia también para juzgar pecados que podamos juzgar. Ahora, fíjese bien, por 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. O sea, tenía que haber 2 o 3 personas que les constara que este hermano hebreo hubiera pecado y que 2 o 3 personas lo hubieran visto. Entonces moría. Bueno, si en la ley del Antiguo Testamento estaba así, fíjese bien lo que dice aquí en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahora fíjese bien, yo le voy a explicar bien esto, bendito hermano y bendita hermana. Si en el Antiguo Testamento que no participaron de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y participaron de sangre de animales y el practicar el pecado por 2 o 3 testigos en la ley de Dios era que moría, si Dios, siendo la carne débil, si Dios al primer pueblo que no participó de la sangre de Cristo Jesús y Dios no los perdonó, sino que morían, fíjese bien, ahora en este pacto no participamos de sangre de machos cabríos, no participamos de sacrificios de animales, no hermano, participamos del sacrificio del primogénito, del Hijo de Dios, para llevar una conducta intachable. Entonces, ¿cuánto mayor castigo? Ahora, si el castigo era la muerte física en el Antiguo Testamento, pues yo le digo algo para que pueda entender. Yo prefiero 1000 veces que Dios me mate de una puñalada en mi corazón a que me entregue a Satanás, a que me meta demonios, a que me quede en el mundo, a que me quede con un espíritu de estupor, a que me quede en la mentira, a que me quede en el hoyo, a que me quede con el fuego de hervor, a que me quede consumido en el mundo. Y luego el lago de fuego. Yo, por lo menos en el primer pacto, bueno, pues morían en el cuerpo y se acabó. Pero aquí,
cuánto mayor castigo. Y después de esto recuerde el lago de fuego. Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Pácatelas. O sea, qué fuerte está esta bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana, porque pisotear al Hijo de Dios, te voy a decir qué es. Y sabe qué, lamentablemente se me fue la hora, porque necesito profundizar bien esto de lo que es pisotear al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios está en espíritu y usted va a decir, pues ¿dónde está el Hijo de Dios para pisotearlo? Entonces, le necesito explicar bien con la palabra para que podamos ver y tener mucho cuidado y caminar con temor siempre y no ser acreedores de esto. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra llegue a su corazón. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 18. Así que, si Dios lo quiere y lo permite, hasta mañana. Gracias.